Pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Universidad Cuauhtémoc. Estamos en este recinto que es muy importante para nosotros, el Auditorio Paula Briones, en este primer simposio de Mercadotecnia y Comunicación. De verdad que para nosotros es un súper placer recibir a quienes en esta tarde nos acompañan aquí en el auditorio y por supuesto a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, benditas redes sociales que nos hacen llegar a tantas personas, así que no lo duden, compártanos. Justamente ahora estaremos hablando de temas súper apasionantes, de la comunicación, de la mercadotecnia, relaciones públicas, publicidad. Vamos a tratar de diferenciar todas estas cosas que son un mundo y que están a la mano y al alcance de todos nosotros. Entonces, bueno, háganos ese favor y compártanos ya porque esto se va a poner bueno. Antes de comenzar, quiero hacer dos agradecimientos especiales. Para que esto sucediera, por supuesto, no podría ser posible sin el apoyo del director de la Escuela de la Creatividad de nuestra universidad, por supuesto el maestro, el doctor ya, David Vallado, que está aquí con nosotros, para quien pido un aplauso, por supuesto. Y a quien nos está siguiendo seguramente desde su casa, nuestro rector, el arquitecto Juan Camilo Mesa Jaramillo, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Y ahora sí ya me arranco presentando a mis amigos, colegas, personas a quienes admiro muchísimo y que están esta tarde con nosotros. Bueno, fíjense aquí, a mi izquierda está Miguel Ángel Jaime. Él es director general de Newsweek Aguascalientes y de la agencia de comercialización digital ICO 360. Ha sido conductor de noticias de radio y televisión, seguramente lo recordarán. Fue director del noticiero @Javier Solórzano para Grupo Radiorama a nivel nacional. Actualmente director general de Newsweek Aguascalientes y consejero de Grupo Editorial Criterio, que maneja las firmas Newsweek México, Animal Político, Animal Gourmet y Animal MX. Amigo mío, muchas gracias. Gracias, América. Gracias a la universidad. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Por acá a mi derecha está Alan Gibran Ábalos. Él es director de la empresa SEOS New Media, cofundador de la incubadora de alto impacto MEXA, ingeniero en sistemas de información por el TEC de Monterrey. Estudió su maestría en el Centro de Investigación de CONACYT Infotec, de innovación en tecnologías de la información. Cuenta con 10 años de experiencia en estrategia digital y ha apoyado como consultor y mentor a cientos de emprendedores y empresarios. Apasionado por la tecnología digital y de las buenas pasiones como el vino, eso ya lo compartimos, en donde, por cierto, cuenta también con una certificación de sommelier. Al ratito nos dices qué tal nuestro vinito. Bienvenido, Con Alan. gusto, muchas gracias, América, muchas gracias, con Universidad Cuauhtémoc. Alguien de verdad a quien me da muchísimo gusto presentar, porque además de que trabajamos varios años juntas y es sorpresa porque además es egresada de esta casa de estudios, pues por supuesto a Marta López Eudave. Ella es especialista y apasionada de la comunicación, egresada de la licenciatura en comunicación con maestría en comunicación estratégica e imagen institucional por Universidad Cuauhtémoc, por supuesto. Tiene cerca de 15 años ejerciendo y ampliando sus conocimientos en las diferentes ramas de su carrera, como medios masivos, comunicación interna, idiomas, cultura institucional y ventas. Entre las empresas con las que ha colaborado destacan Televisa Aguascalientes, incluso haciendo transmisiones con una locura, porque en aquella época no había la tecnología que hoy tenemos, desde Beijing, en China, y ahora para la empresa de alimentos congelados, frigorizados, La Huerta. Gracias, Marta, por estar con nosotros. América, también un gustazo estar aquí contigo y pues bueno, en mi casa de estudios, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias. Gracias, Marta. Y bueno, alguien que además de ser un gran amigo, fue mi maestro en la universidad y de verdad aprecio muchísimo. Voy con Alan, perdón. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, se ha desempeñado como gestor cultural, analista político y de medios de comunicación. Como escritor también se ha dedicado a la dramaturgia, la narrativa corta, el artículo de opinión y el guión audiovisual, con diversa obra montada, filmada y publicada. Actualmente funge como coordinador de comunicación social en el Instituto Cultural de Aguascalientes, colabora como columnista en el periódico La Jornada Aguascalientes y como editorialista en Radio BI en temas de política, derechos humanos y cultura. Ha sido actor y director de teatro, también ha colaborado como docente universitario para instituciones en las áreas de ciencias políticas, comunicación, mercadotecnia, derecho y artes escénicas. Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros. Gracias a ti, América, y qué gusto volver a coincidir. Y fíjense, con toda mi admiración, porque la verdad es que el reto que tiene es enorme y el trabajo que ha hecho es extraordinario,
todo mi orgullo de verdad de presentar y tener y compartir micrófonos con Isis Grecia Martínez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura en Mercadotecnia. Realizó sus estudios de maestría en la misma institución, obteniendo el título de maestra en Ciencias Económicas y Administrativas. Fue becada por CONACYT, lo que le permitió desarrollarse en investigación y docencia. Realizó estudios y estancias en la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Cartagena y un máster en Dirección de Comunicación en la Universidad de Barcelona. Profesionalmente se ha desempeñado, ojo con esto, jefa de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos en varios años. Fue gerente de Mercadotecnia del Club Necaxa del 17 al 19. Como voluntaria es directora de publicidad e imagen en el Maratón de Aguascalientes desde 2017 y actualmente es gerente comercial del Club Necaxa y practica la docencia en maestrías con la UCA. Muchas gracias, Isis. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y hacer estos espacios para compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Heriberto, por acá, por supuesto, alguien a quien también admiro mucho, no saben la locura de trabajo que hace. Hace unos meses nos trajo un candidato presidenciable a la universidad y tuvimos una charla bien interesante con toda la comunidad universitaria. Él es estratega y consultor político, ha colaborado con diversas figuras del ámbito político local y nacional, así como con periodistas de prestigio nacional, destacado por sus campañas y estrategias digitales, implementando mercadotecnia emocional. Ya en un ratito nos estarás platicando al respecto. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias por esa parte de irreverente que me estás diciendo como blasfemo. De eso se trata, ¿no? Digo, de eso se trata, ser irreverente y blasfemo. Y antes de que empecemos, me queda duda, ¿eres un borracho certificado? O sea, sommelier, ¿verdad? Hombre, eso está con madre, hay que checar ese tipo y... O sea, el sommelier es así como un certificado, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, comencemos. En este panel nos acompañan profesionales de la comunicación, de la mercadotecnia, gente que todos los días está haciendo estrategias y que por sus manos pasan las decisiones de en qué invierto, de qué hablo, qué medios utilizo, cómo le hago para potenciar este mensaje y cómo llego a los públicos, cómo los analizo. Entonces, bueno, de eso se trata, de compartir experiencias y de que ustedes se puedan llevar información valiosa para sus carreras y para sus profesiones. Entonces, la primera pregunta, señores, ahí les va. En un medio en donde tenemos y estamos viviendo una revolución tecnológica, donde la guerra de las marcas, la competencia, la legitimidad de figuras públicas son tan vulnerables, ¿qué habilidades necesita tener una persona que dirige un equipo que hace estrategias de comunicación y de mercadotecnia? ¿Qué habilidades, qué perfil debe tener esta persona que dirige a este grupo de especialistas? A ver, ¿quién quiere empezar? Calienten. A ver, Martita. Bueno, yo creo que muy concretamente las habilidades que debe de tener una persona sí definitivamente tiene que ser, número uno, creatividad. Inmediatez en las decisiones, porque ya no son lo mismo los medios de antes, que eran los tradicionales, a los actuales. Los actuales se destacan porque todo es oportuno, todo es rápido, o sea, ya 10 minutos es una inmensidad de tiempo. Okay. Entonces, creatividad es un tema. sí, toma de decisión y rápida. Okay. Yo destacaría esos dos puntos. Ok, ¿algo? Yo creo que hoy en día lo que se necesita es generar contenidos. Las ventanas han cambiado, como decía nuestra compañera panelista. Marta. Las ventanas han cambiado. Antes la primera ventana era la televisión y ahora la primera ventana es el celular y la segunda ventana es la televisión. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí o los que nos están viendo? Bueno, los que nos están viendo seguramente nos están viendo por un celular, pero ¿cuántos de nosotros prendemos la televisión y no la estamos viendo y estamos metidos en el celular, ¿no? Entonces, eso ha cambiado y eso hay que entenderlo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere contenido. O sea, ventanas hay muchas, pero lo que quiere la gente es que le cuentes una historia, incluso que le cuentes una historia de la marca. O sea, ya las marcas hoy ya no se usa, o ya no se usa tanto como antes, hablar sobre un precio y decir, pues fíjate que en este paquete te cuesta tanto. Bueno, eso es solamente para mover inventarios, y no me dejarán mentir Marta, que está en la huerta precisamente trabajando en ese sentido. Pero ahora lo que se ve es que contemos una historia sobre la huerta. ¿Qué es la huerta? ¿Cuándo nació? Pongo el ejemplo. Te estoy dando ahí. Excelente. Sí. Tú síguele. Estamos haciendo promoción, ahí luego vamos a mandar. Sin honorarios. Entonces el punto es,
¿De dónde nace? ¿Cómo hace los congelados? ¿Quiénes participan? Tal vez la historia del señor que es el que trabaja en la huerta es mucho más importante para la marca hablar de él que hablar directamente de un precio o de un descuento, ¿no? Entonces yo creo que ahora una de las cosas que tenemos que hacer es generar contenidos y el perfil de la gente que contratemos tiene que tener la habilidad para contar historias. Ok, entonces tenemos una habilidad más, creatividad, inmediatez, esta habilidad para tomar decisiones rápidas, para generar contenidos. Alan, ¿qué le sumarías? Añadiendo a esta propuesta que hacen los compañeros de la mesa, una de las habilidades que es indispensable para todos los perfiles que se dedican a la comunicación o a la transmisión de ideas es que rompan la burbuja, que no se queden enclaustrados en la inmediatez de la cercanía de su círculo social, porque luego tendemos a pensar que la gente piensa como mi círculo social, ¿no? Y las opiniones que yo vierto entre mi grupo de amigos y mis conocidos y mi familia son retroalimentadas más o menos en el mismo sentido, y entonces me hago la idea de que ese es el conglomerado de la opinión pública, de la opinión popular. Y no es cierto, fuera de esta burbuja inmediata hay una gran variedad de gustos, de aspiraciones, de anhelos, de narrativas, que muchas veces quienes están encargados de tomar decisiones en aspectos de la comunicación se pierden porque están inmersos en una burbuja de un feedback inmediato en el que mi opinión la refuerzan mis iguales y no distingo la gran formación del conglomerado de la opinión pública, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la creatividad, sí, por supuesto, el acceso a tecnologías, por supuesto, la capacidad de creación narrativa de historias que hacen que contactemos de vis a vis con los demás, pero si no rompemos la burbuja y solo nos quedamos con lo que hay entre mis compañeros del Starbucks y en el cafecito y tal, no vamos a poder penetrar en la mentalidad del otro. Ok, Isis quiere. Gracias. Yo creo que algo muy importante también es hablar de qué hay hacia adentro de tu empresa, ¿no? Muchas veces estamos hablando de líderes, entonces hay que saber inspirar, hay que saber motivar y hay que saber bien concreta cuál es la idea y el objetivo que tienes. Cuando tienes bien fijo el objetivo, vas a poder comunicarlo y llevarlo a tu equipo de trabajo, que es algo súper importante. Muchas veces nos pasa, y bueno, no, espero que no a todos, pero a mí me ha pasado, que estás en un equipo de trabajo que no está inmerso en tu mismo ambiente, aunque se dedique a lo mismo que tú. Es decir, con la rapidez que hay ahorita con las noticias, las redes sociales, la inmediatez de la información, cualquier cosa en mi caso en particular, cualquier cosa que le puede suceder a algún equipo en otra ciudad, puede ser algo que se puede traspolar a un equipo, a nuestro equipo, a Necaxa en este caso, ¿no? En particular. Entonces, si tu equipo de trabajo no está totalmente motivado o inmerso en toda esta información tan rápida que está sucediendo, tus decisiones se pueden ver atropelladas y con tropiezos generados por tu propio equipo. Entonces, yo creo que es muy importante inspirar a la gente que te rodea, porque de esa manera vas a poder tener los objetivos muy fijos y así llevar hacia afuera lo que tu compañía está tratando de alcanzar. Creo que es algo muy importante. Gracias. Aunando, yo estoy de acuerdo con todos los comentarios. Algo que sería sumamente importante, considerando el punto de Alan, es que ciertamente así funcionan las redes sociales, así funciona la parte del internet. Nos muestran lo que queremos ver en base a nuestro círculo social, a nuestra burbuja. Y yo, bueno, considerando eso, una característica esencial que creo que deben tener todos es criterio. Tener bastante criterio para diferenciar entre una noticia y otra, entre un medio y otro, entre una voz y otra. Si no hay criterio, difícilmente. Y también tomando en cuenta lo de Isis, la parte de la inmediatez, la parte de la velocidad, es importante. El valor del autoaprendizaje, de la disciplina, de estar investigando, de estarse renovando, de estar estudiando constantemente, es algo que no todo el mundo hace. Y se intentan luego implementar estrategias con estudios de hace 20 años, ahora cuando pues, el mundo va cambiando, y así como cambian los medios, cambian también las personas, entonces no pueden funcionar las mismas estrategias de antes, es algo que hay que considerar y tomar en cuenta para las habilidades. Ya dijeron todo lo demás, todo, ya no me queda más decir que está bien todo, pero les faltó algo muy interesante. Yo creo que lo importante dentro de una red social o cuando contratas a alguien para el tema de la red social en estos temas
Yo creo que primero debe de ser personas especiales y que estén directamente especializadas en el tema. Porque no sé si les ha tocado, por ejemplo, en la Huerta X, aquello, ¿no? Todos los que estamos aquí, que invitan al pariente y es el sobrinity manager al vez del community manager. Y ahí valió madres. Perdón por la palabra, soy bien mal hablado. Pero es, efectivamente, lamentablemente, muchas de las empresas no llegan a una posición muy interesante a falta de la experiencia de personas especializadas. Entonces, muchos piensan, no, tío, yo tengo Facebook, lo sé mover muy bien, ahí le comparto a los grupos, ahí sale todo. Más, América le doy like y todo. Pues, así está. Entonces, cuando llegas en ese momento, lamentablemente no llegas a un nivel de exposición grande. Entonces, cuando tú piensas o un especialista o cuando nos contratan como especialistas, manejamos un entorno global, pero un global de pensar más allá de lo que puedes hacer. Entonces, cuando tienes esos conceptos, no, hombre, pues estás del otro lado, ¿no? Digo, yo creo que nos faltó ese temita porque muchas veces contratan a otras personas que nada que ver y contratan al fulano de tal o al sobrinity manager y ahí es donde le dan en la torre, ¿no? Entonces, la capacidad para esta persona que dirige o que tiene el liderazgo de este equipo de trabajo también sería elegir bien a su equipo de trabajo, ¿no? Efectivamente. Para eso necesitaría libertad de quien lo contrata para que pueda elegir correctamente. Por eso es muy importante la libertad de toma de decisiones, pero que sea para bien, no para una posición de cubrir un puesto, una posición o una imagen. Esa es la parte interesante, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y es que, bueno, sabrán que hablando de comunicación o de mercadotecnia, pues no siempre mandamos mensajes que le quedan a la medida de todo mundo. O sea, tenemos públicos o targets que son distintos en edades. O sea, imagínense, hoy en día no me quiero imaginar, Isis, cómo armas tu campaña para los centennials, pero también no puedes olvidar a los baby boomers. Y entonces, ¿cómo diseñar esos mensajes? Primero, me gustaría saber muy concretamente si ustedes tienen alguna herramienta específica para analizar a esos públicos, que les permitan hacer como un estudio minucioso y hacer esa segmentación. Digo, hoy Facebook te hace una segmentación, pero digamos mucho más profesional. ¿Qué criterios toman para decir, a ver, este es un target a quien le voy a mandar este mensaje? ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo lo analizan? También, ¿no? ¿Sí, Marín? ¿Tú? Dale. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, en lo particular, dentro de mis desarrollos, de lo que yo he puesto, tanto en el marketing político y en la parte empresarial, he aprendido muchas cosas, a lo mejor no lo sé todas, pero algo que sí he aprendido muchísimo con el tema de Facebook es que es libre en muchas cosas, desde una posición de una SDK y que tú puedes crear hasta un píxel direccionado a tu página web, identificar hasta una cookie y saber a dónde atacar, ¿no? Eso es lo más fregón de todo. Pero lo más cañón todavía es cuando quieres salir de esa zona de confort y aplicar ciertas instancias como aplicaciones que tú puedas desarrollar. Yo, por ejemplo, soy licenciado en sistemas. Tengo una parte de curso de policía cibernética. A veces me gusta mencionar, a veces no. Pero te das cuenta que la información es poder. Y ahorita lo que está pasando, efectivamente, las redes sociales es una información que lamentablemente nosotros damos gratis. Y peor tantito, cuando manejas la información globalmente. Un ejemplo, se los ponemos y se los pongo a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Tú le pones, quiero comprar unas verduras. Chin, salió el mensaje, voy a echar una porra, salió el mensajito de una cookie por ahí que sale relacionado con verduras la huerta. Ah, déjale pico ahí. Chin, ya mandaste tu información. Esas SDKs, a lo mejor muy técnicamente estoy hablando, son las que yo agarro. ¿Por qué? Porque hay buscadores que te da Google, que se llaman los SEO, que es el Search Engine Optimization, para identificar también la ubicación, la persona, incluso también tu tráfico de tu página o de páginas. Eso es lo más interesante. Yo en lo personal desarrollé un sistema, digo, no lo traigo aquí a la mano, me dijeron que no trajera nada, gracias, Mónica. Pero es un desarrollo en el cual yo puedo identificar, segmentar en Facebook, Twitter y en Google, en las campañas ADS, y puedo identificar a personas y dar un tiro de precisión a donde quiero llegar, ya sea político o empresarial. Pero lo más interesante en la compra y venta, porque de eso se trata el Internet, no nada más es comunicar, es compra y venta. Ahorita la mayoría de las instancias correspondientes manejan esa, la venta en la cuestión de compra de publicidad y la venta de utensilios de lo que está poniendo el cliente. Entonces, he desarrollado aplicaciones en SDK que a lo mejor ustedes las han utilizado también,
pero que creo conveniente. ¿Por qué? Porque muchos le damos un clic a una estampita por ahí, o un clic de regístrate acá, y esa es una cookie, y automáticamente están dando la información, y de ahí sacamos todo, ¿no? ¿Alguien? Hay una película de Netflix, bueno, es un documental que se acaba de estrenar, se lo recomiendo, se llama Nada Personal en español. Nada privado. Nada es privado, The Great Hack. ¿O nada es privado? El tema es que habla precisamente sobre cómo Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, cómo se logró el Brexit, y esto lo hizo Cambridge Analytica a través de justamente analizar a todas las personas de posibles votantes de Estados Unidos. De hecho, ellos lograron reunir, creo que 50,000 puntos de cada persona. O sea, ellos sabían 50,000 puntos en donde una persona se caracterizaba por ciertas cosas, ¿no? Entonces, hicieron una revolución porque hicieron un cambio que es real. O sea, esto ya no es una película como esta película del espía inglés, que el villano de la película lo que quiere es implantar un chip en cada uno de los celulares de las personas para poder manipularlos. Pues es real. O sea, manipularon a los votantes de Estados Unidos para que votaran por Donald Trump, desacreditando a Hillary Clinton, ¿no? Ese es el Big Data. Entonces, esto funciona. Facebook es una de las herramientas mucho más, yo diría que el villano de la película es Mark Zuckerberg, porque bueno, al final de cuentas él quiso conectar, ok, perfecto, hasta ahí vamos bien, pero ahorita ya no es conectar, ahorita es dueño de los datos de 87 millones, ya no sé cuántos son, cuántos usuarios hay de Facebook, pero ese es el punto, ¿no? El punto es que si desde la perspectiva de las marcas y a lo que nos dedicamos utilizamos las herramientas que tiene Facebook, las que nos deja ver, evidentemente, porque ellos tienen acceso a nuestras conversaciones diarias, porque son dueños de WhatsApp y además son dueños ahora de Instagram y del Messenger de Facebook, entonces pueden saber exactamente lo que estamos escribiendo, ¿no? En el documental, uno de los maestros les pregunta, y yo les preguntaría a la audiencia que está aquí, si ustedes alguna vez han creído que su celular o su computadora los escuchan. Que levante la mano quien piensa que los escuchan. ¿Por qué? Eso es Porque, psicosis, sí, o- porque puede ser Ser que paranoico. de pronto estés platicando con tu pareja, tu amigo, sobre un producto y te metes a Facebook y de repente te aparece y entonces Claro. es magia negra esto. O ¿cómo si eres funciona, político, ¿no? sí, también Exacto, te pasa. exacto. Entonces, las herramientas de Facebook, las que nos deja ver, yo creo que son muy poderosas, pueden usarse muy bien para las marcas. El Facebook es un Facebook ya de gente más adulta, ya no es una red social para los jóvenes usan más el Instagram, pero aquí en Aguascalientes pareciera que el Facebook acaba de descubrirse hace meses, porque ahorita está el boom en Facebook de comprar y vender cosas en Aguascalientes, cuando en otras ciudades ya están en el Instagram y están en otra red social, aquí en Aguascalientes haz de cuenta que lo acabamos de descubrir y todos vendemos todo por Facebook, ¿no? Eso es lo que está ahorita. Y yo les diría, perdón, me extendí Sí, mucho, no, pero no. la información que viene ahí, que nos permite ver Facebook, es una herramienta muy poderosa para poder lograr llegar a las audiencias o a vender alguna cosa o mandar el mensaje o a dividir, que fue lo que hicieron en la campaña de Trump y en la del Brexit en Inglaterra. Pero a ver, Isis, yo estoy un poco preocupada porque estamos hablando de segmentación de mercados, del análisis de públicos o de targets, y hablamos de Facebook. O sea, digo, wow Facebook, ¿no? Pero ¿cómo analizamos nosotros? O sea, nosotros somos los profesionales para poder diseñar mensajes, elegir el público, elegir el canal y lanzar. Es que justo ¿Tú es cómo lo lo que iba a aportar. Es que es bien padre pensar que en las empresas en las que vamos a llegar vamos a tener así como un presupuesto gigantesco para hacer todo un estudio de mercado y decir, claro, perfecto, voy a mandar todos mis esfuerzos a este y este esfuerzo para acá y para acá. Pero no es cierto. Lo tienen ustedes. No, el Necaxa no lo tiene, Isis. Estoy hablando de cuando estaba en otra empresa. Ah, perdón. No va por ahí. El tema es que la verdad uno quisiera llegar y tener todas esas herramientas a la mano, pero todo cuesta. O sea, no es tan sencillo llegar y decir, creerte tú el innovador en la mercadotecnia y en todo lo que tú quieras, ¿no? En el estudio del mercado y decir, quiero hacer un estudio para ver exactamente a quién le voy a mandar la publicidad, el mensajito, lo que tú quieras. La realidad es que, América, por eso es que se fueron todos segmentando a las redes sociales.
porque es barato. O sea, es muy barato tener esa información a la mano. Es muy barato manejar un presupuesto dirigido a, tiene mucho que yo no hago campañas en Facebook. En mi área no llevamos las campañas de Facebook, pero en su momento, cuando las llegué a llevar en otras áreas, tú decides exactamente cuánto quieres para tener un alcance específico, ¿no? Y ese alcance es muy certero, porque es la gente a la que le gusta, habla de ti o le interesa tu tema. Entonces, por eso es que la conversación se tornó hacia las redes sociales. Ahorita ya no es como antes, vamos y tocamos a las puertas, no somos INEGI ya, ¿no? O sea, no vamos y tocamos a las puertas y le preguntamos cuánta gente vive ahí, y a quién le gusta el chocolate, y a quién no, y a quién le gusta de vainilla, y a quién le gusta la concha de fresa. O sea, no, ya no sucede eso. Entonces, yo creo que más va por eso. ¿Es bueno o es malo? Pues yo no podría darte una comparativa porque no he tenido la fortuna, a lo mejor, de estar en una empresa gigantesca, ¿no? En la que me pueden dar muchísimo dinero para tener un departamento gigantesco de investigación de mercados, pero con las herramientas que tenemos, que nos permiten las redes sociales, que nos permite Google Analytics, pues bueno, se pueden hacer maravillas. Entonces, todo creo que depende mucho. La estructura del mensaje, pudieras pensar, las redes sociales no te sirven a lo mejor para un adulto mayor. No es cierto. O sea, yo cuando estaba en el patronato de la feria, había abuelitas que venían a inscribir a sus nietas, porque lo vieron en Facebook, porque nuestro único esfuerzo era Facebook. Y literal, había mensajes para los novios, o sea, para los hombres, había mensajes para las abuelitas y mensajes para los papás, ¿no? Pero todo a través de la misma red. Ok, Alan, ¿querías agregar algo? Gracias. Algo que creo que es importante también para tener en cuenta a la hora de estratificar o segmentar, los fierros son fierros y los bites son bites y las cookies son cookies. O sea, lo técnico está y son ceros y unos, y son los canales de comercialización y de conexión con el usuario, son canales. O sea, no confundamos los medios con los fines, es lo que quiero decir. No confundamos los medios con los fines. Lo importante es que desde la generación creativa de la estratificación de nuestros mercados nos apoyemos con equipos que estén efectivamente nutridos, ¿no? Que los equipos creativos no estén conformados por 4 o 5 personas de más o menos el mismo rango de edad, de más o menos la misma zona urbana, de más o menos el mismo corte etario, demográfico, ¿no? Sino que en la medida en la que los equipos creativos tengan a una persona veinteañera, a una persona treintañera, a una persona que estudió en colegios, a otra que viene de escuelas públicas, a un cuarentón, a una persona de 50 años. Aquí está el cuarentón, por supuesto. Ok, entonces diversidad en los equipos. Sí, porque en la medida en la que los equipos creativos tengan nutrientes demoscópicos, ahí pues se pueden enriquecer los usos que se le dan a las cookies, a los ceros, a los unos, a los implementos tecnológicos y a los canales, ¿no? La discusión sobre eso creo que tendría que irse más bien hacia cómo nutrimos nuestros equipos creativos, ¿no? Ok. Por acá. Llevamos 2 preguntas, ingratos, ¿eh? A ver. Ingratos. Bueno, yo les voy a platicar enfocado en la pregunta, que era la investigación de mercado, y enfocado en lo que son los mensajes. Yo se los voy a plantear de otro modo, es decir, en cuanto a comunicación interna, ¿sale? Dentro de una empresa, ¿sí? Ahorita saliéndome un poco. Y en mi experiencia, lo que más me ha gustado para la empresa que actualmente trabajo, que es La Huerta, es bien interesante y todos los días es un reto. ¿Por qué? Número 1, tenemos una diversidad, hablando de la diversidad, una diversidad de públicos impresionante. Tenemos desde el agricultor hasta el empresario acá, nivel, ¿sí? O sea, aparte una diferencia tremenda. Entonces, ¿cómo mandas un mismo mensaje institucional a esa cantidad de personas con tan diferentes características? Y además con diferentes medios. Probablemente les sorprenda, pero se los aseguro que al hoy por hoy, en empresas con las características como la nuestra, que tenemos gente de campo, no saben de las redes sociales. ¿Sale? Sus celulares son de los celulares que tal vez alguna vez todos tuvimos, el famoso, así para no decir marcas, chiquito que tenía el juego de la viborita. No sé si ustedes lo llegaron a conocer, son más jóvenes, pero entonces para ellos es un mundo totalmente ajeno.
porque ni siquiera tienen la herramienta, no tienen, o sea, no han crecido en ese contexto en el que nosotros estamos actualmente. Entonces, de verdad, un simple mensaje bien sencillo, institucional, que quieras mandar, se vuelve todo un reto, porque finalmente el mensaje les tiene que llegar a todos e impactar a todos de la misma manera. Claro. Yo en su momento estuve 6 años como líder de comunicación y cultura institucional en la empresa, y al principio era obviamente una de las grandes, ahora sí que discordias, por así decirlo. ¿Cómo le haces para llegarles a todos? Porque aparte tiene que ser rápido, ¿sí? ¿Cómo le haces para llegarle a todos con el mismo mensaje, mismo impacto y misma reacción de parte de la gente? Bueno, porque ojo, también otra cosa, el nivel de analfabetismo. No todos leen, ¿sale? Y los que pueden llegar a leer, claro, hablando del sector agricultor, de nuestra gente con este perfil, ¿sale? Y los que llegan a leer, por ejemplo, leen despacio, o sea, tienen que ser, número uno, comprendí que tienen que ser mensajes bien simples, porque antes, digo, yo venía de la televisión, yo venía de los medios masivos y venía del área de deportes, donde aparte se nos permite lucirnos y poner mucho adjetivo y, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Adornar mucho las notas. Llego yo a la empresa, empiezo a adornar y de entrada veo que tal vez la gente ni me lee, pero de entrada uno, como decíamos, porque no sabe leer, y segunda, los que saben leer como que no me la cachan, entonces aprendes a que, dices, ¿sabes qué? Mensajes más directos. ¿Y qué haces? Empiezas a cortar incluso el texto. Si antes hacías redacciones de 2 párrafos, ahora hazla de 1, e incluso la tipografía, e incluso el tamaño de letra. Exacto, agranda el tamaño de letra. Y una muy importante, vete por la imagen. Si puedes mandar un mismo mensaje que se puede sostener bastante bien con imagen, mucho mejor, porque número 1 va a llamar más la atención, y número 2, el impacto que debe de tener y la reacción que tú esperas. Entonces es súper bonito, sinceramente, y súper retador, ahora sí que enfrentarse todos los días a esta situación de cómo mando un mismo mensaje a al menos, no sé, 10 tipos diferentes de públicos al mismo tiempo. Hablando, les digo, en cuanto a comunicación interna, ¿sale? Complementando un poco los comentarios de todos los compañeros, voy a ser muy práctico y respondiendo a la pregunta muy directa. ¿Cómo segmentar en tiempos digitales? Para empezar, y lo que dice Marta tiene razón, no todos tienen acceso a la parte digital. Entonces, segmentar en tiempos digitales sin pensar en las personas que no tienen el acceso a las herramientas, bueno, sería una falacia. Segundo punto, bueno, escribiste un post perfecto, aunque haya sido una comunicación hacia una persona que no tiene redes, pero sencillo, directo, al grano, una imagen, prácticamente esa es la básica de un post. Pero vayamos más allá, han escuchado el término de empatía digital. ¿Qué es la empatía digital? La empatía digital tiene que ver con los sentimientos y no tanto con las pantallas, aunque a través de las pantallas los vemos. La empatía digital es que ve, que escucha, que consume la audiencia. Entonces, ¿cómo segmentamos? Primero tenemos que identificar qué consume la audiencia, qué tenemos en común con la audiencia, y después ser muy rigurosos con el manejo de las herramientas. Lo que mencionaba Humberto, ciertamente es interesante, toda la parte del API, más bien de Facebook, del SDK para cuando quieras programar otras cosas, el manejo de Google Analytics, el manejo de las herramientas de cualquier red social que me digan, es igualmente importante. Hay que ser rigurosos en ello y tener un poquito de visión hacia atrás, de que no todos son redes, y para conocer a mi audiencia tengo que observarlos primero para poder definir un buen mensaje. A ver, señores, les voy a pedir, sí, porque el tiempo apremia, entonces sí que necesito las respuestas un poquito más cortitas, porque aquí nos podríamos pasar 3 horas de verdad hablando de esto, porque además a todos nos apasiona. Les va este tema, Obviamente a las personas no nos gusta que nos vendan, no nos gusta sentir que nos están vendiendo, estamos de acuerdo en esto. Sin embargo, toda nuestra chamba de lo que nos dedicamos, a lo que nos dedicamos nosotros, finalmente vendemos, ya sea un producto, un servicio, la imagen de una persona, pero finalmente lo que estamos buscando es vender. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, el reto cada vez es más fuerte, ¿no? Y tenemos que ser mucho más creativos, lo que mencionaban. Una de las habilidades que tiene que tener esta persona que dirige un equipo creativo es precisamente saber contar historias. Pero creo que también ha llegado como un superlímite en el que ya todo es una gran experiencia, ya todo es como aspiracional. Las preguntas también más breves. Ay, perdón, pero si no, no me entienden. Si no, no me entienden.
Alguien, a ver, ahí les va. Dos personas del panel que me puedan compartir un caso muy concreto en donde dije, a ver, tengo que vender chícharos, ¿no? Tengo que vender chícharos y quiero que se lo coman los centennials. ¿Y cómo diablos invento la historia del chícharo para que finalmente la señora me compre los chícharos? Bueno, puse el ejemplo de los chícharos, pero no sé, alguien más que quiera compartirme algún reto de cómo diablos le hice para construir un mensaje y vender algo que parecía que no era vendible. En el Instituto Cultural de Aguascalientes tuvimos hace 2 años, en 2017, un programa nuevo que se llama Caravanas Culturales, que tiene que ver con espectáculos y talleres artísticos que se despliegan por distintos polígonos con necesidades específicas a lo largo de la entidad, y teníamos que colocar, que posicionar ese programa. Entonces lo que hicimos fue, en la primera caravana, en la segunda caravana, levantar videos y testimonios donde se viera el espectáculo, la gente, las familias disfrutando del espectáculo, los profesores con los niños en los talleres lúdicos de sensibilización artística, pero los testimonios de los comerciantes que iban a vender refrescos, se iban a vender papitas, de las mamás y sobre todo de los niños. No es un arco narrativo de una historia, es la composición de los arcos narrativos de 4 o 5 historias para contar un solo drama. Ese solo drama es el que creo que trasciende lo que tú decías, de que estamos ya saturados de historias de éxito. De Coca-Cola, ¿no? Exactamente, de aspiraciones, de anhelos, y ver más bien como la construcción comunitaria de una narrativa colectiva. Creo que ahí a nosotros nos pegó bien. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Fíjate que ahorita que comentaste al principio del tema del ingeniero Jaime, que es el Bronco, el gobernador de Nuevo León, que se aventó también para la presidencia y todo el rollo. Nosotros estuvimos en la primera etapa cuando empezó a la gobernatura. Digo, ¿Él era un producto invendible? Es la verdad, digo, No, cuando sí, yo era lo muy conocí, vendible. digo, si les dijera cómo lo conocí por medio del señor Guillermo Rentería. Es un estratega, más de 350 campañas publicitarias. Soy su community manager todavía, sí, y creo que sí. Pero lo más interesante que cuando me dice, oye, mira, necesito que me ayudes, esto, aquello, hay que hacer una locura con esta persona. Llegamos, lo conocimos, y cuando veo al señor dije, ¿cómo vamos a vender a este señor tan gordo, güey? O sea, y luego ve, come los chicharrones, y todavía peor tantito, le agarró un chicharrón y dice, qué cabrón, esos son mis chicharrones. Yo me quedé, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vamos a vender? O sea, ¿cómo quieres que ponga, o cómo quieres que ayude con estos contextos? Pero cuando empezamos a ver lo que era él, su forma de ser, lo que le pasó en su historia de su vida, que le mataron a su hija, le secuestraron a una de sus hijas, hacen una película relacionada con su contexto. La gente, una de las cosas que sí tengo que decirlo, el propio ingeniero, que es baby boomer el señor contesta el teléfono, contesta los mensajes, contesta todo. Y esa fue la historia. Que nosotros sabíamos que era difícil, pero se logró el primer independiente aquí en México. Y que a lo mejor muchas investiduras con posiciones políticas, no, es que él estuvo en tal lugar, pero se zafó de las ataduras. Y es cuando dijo, es aquí y es ahora. Entonces, cuando determinó esa posición, para nosotros fue un logro muy grande. ¿Por qué? Porque no nada más impactó Nuevo León, impactó muchos estados de la República. Sí. Y que hoy a la fecha, muchos dicen, oye, pues, yo voté por el hartazgo, no fue por un político o por una instancia política, sino fue por el hartazgo de la política, ¿no? El hartazgo de la gente, el hartazgo que es la oposición. Y yo creo que ha sido uno de los retos que, por ejemplo, en lo particular, el hecho de vender una posición o transmitir, que me lo pedía el señor Guillermo Rentería, es que hay que hacer esto, y los de producción de video y esto, y hagan una rola, y hagan esto, todo el rollo, que la gente tuviera la confianza y ponernos en los zapatos de la gente. Eso fue lo más difícil, ¿no? Y se pudo lograr que casi 3-1. Entonces, eso fue lo más interesante, el ponerse en los zapatos de la gente, cuando tiene la credibilidad, cuando tiene la sustancia de decir, esto es neto. Eso ha sido lo más difícil que me ha tocado. Y digo, lo considero así porque pues, no, hasta ahorita no ha salido unión. Digo, señor Andrés Manuel, que por cierto, el señor Trump, el que dijo fue él, le puede quitar la visa. Entonces, el tema es padre, ¿no? Cuando conjugas mucha información y más cuando llegas a esos contextos, espero que se haya manejado la pregunta que se haya manejado, ¿no? Okay. Yo tengo un comentario
respecto de... También a veces para vender ahora promueves lo contrario, es decir, cuando quieres vender un producto, sobre todo en política, tú quieres vender un producto, pero sabes que el otro está, el otro producto de enfrente te puede ayudar siempre y cuando ataques al contrario. Es decir, no hables directamente de tu producto para venderlo. O sea, no hables de las bondades de tu producto y digas, ay, este candidato es súper inteligente y va a cumplir todo. No, habla pestes del otro y entonces no les va a quedar otra más que votar por el tuyo. Eso ha pasado en América Latina en muchísimas, y en todos lados, Sí. en muchísimas situaciones, en países completos en donde hacen todo un tema. En Haití, por ejemplo, hicieron todo un movimiento para que la gente de color no votara. Y entonces, que no saliera a votar, porque sabían que tenía mucho más oportunidad de ganar. Y sabían que los indígenas de Haití pues son muy cuadrados y lo que les digan los papás van a hacer los hijos. Entonces buscaron desmantelar al enemigo, es decir, hablar mal del otro, decir, rebélate contra los indígenas, no vayas a votar porque ellos no te quieren porque eres de color, ¿no? Dale. Y entonces pues, solamente fue a votar los que sí estaban adoctrinados. Entonces es hablar mal a lo mejor del otro y entonces te quedas Ay, opción, no, qué ¿no? maquiavélico, Exacto. Miguel Ángel. Así qué bárbaro. es esto de la política. Oigan, también hablemos un poco de los presupuestos, ¿no? El presupuesto como tal nunca es suficiente. Y Necaxa tiene mucho presupuesto. Fíjate. Quiero acotar No, pero porque es que ya es cierto. me dieron aquí, Y ustedes me pasaron la información. se van a topar con eso cuando estén en alguna empresa. En el departamento, en el área de comunicación o de mercadotecnia, todo el mundo piensa que hay millones de pesos, pero no es cierto, ¿verdad, Miroslava? ¿No? Allá de comunicación social de Jesús María Gracia de Dios. O en Televisa, ¿verdad, Abraham? Todo el mundo piensa que en Televisa hay millones de pesos de presupuesto, pero la creatividad tiene que aflorar siempre, ¿no? Confíen en nosotros. Sin embargo, a ver, me gustaría hablar de esto. ¿Cómo le hacemos con este reto de qué medios compro para difundir mi mensaje cuando hay veces que tengo que comprar medios por compromiso, pero no me funcionan realmente? Pero ¿cómo le hago para que me alcance entonces también para mi estrategia en campo? No es suficiente. ¿Cómo pueden ustedes lidiar con eso? Yo sé, van a decir creatividad, pero a ver, abonen un poquito, consejos para la gente que necesita hacer malabares con poco. Nunca es suficiente. Pues efectivamente, pensarían que en todos lados el área de comunicación, mercadotecnia es quien tiene más presupuesto, pero la realidad es que en donde yo he estado siempre es más bien a quien le piden que haga más con mucho menos, ¿no? Te piden muchos resultados con poco presupuesto. ¿Y cómo lidiar? Bueno, pues primeramente tienes que tener bien fijas cuáles son tus estrategias. Yo algo que les platico a veces a mis alumnos cuando doy clase en maestría es hay que soñar, primero hay que pensar en grande, qué es lo que quiero hacer en grande y con base en ello voy adaptando de acuerdo a lo que tengo, ¿no? Y bueno, a ver, entonces, yo quería hacer, no sé, en alguna ocasión unos alumnos del INEGI justamente me platicaban que querían hacer una fotografía aérea con todos los trabajadores, bla, bla, no sé. Digo, de lo más grande que tú te puedas imaginar, un mapping, que luego todo el mundo estuvieron súper de moda los mapping y todos queríamos hacer un mapping, ¿no? Y nadie tenía dinero, pues son carísimos. Entonces, bueno, hay que ver cómo generas un evento, cómo generas un impacto en la gente de a poco. No es necesario hacer algo masivo o extremadamente grande. Y reitero, aunque no nos guste, las redes sociales nos ayudan justo a eso, a hacer un esfuerzo pequeño que se puede ir replicando a través de, como bien dices ahorita, a lo mejor aquí no somos 100,000 personas, pero sí al momento de subirlo a las redes sociales, esto se empieza a compartir y entonces el impacto es mayor. Entonces hay que, número 1, pensar en grande, eso es lo más importante. Número 2, elegir cuáles son las estrategias más asertivas y sobre ello, pues manipular lo que tengas. Y muy importante, tener buenas relaciones públicas y generar buenos patrocinios. Porque los patrocinios muchas veces o siempre son los que te ayudan a que a lo mejor no saques tanto dentro de tu empresa, pero sumas a otras marcas y entonces juntos, como el que en equipo es más, o sea, se logra más haciéndolo con otras marcas, en conjunto. Y si me permiten, para cerrar, hablemos de el impacto que tiene nuestra profesión y nuestra pasión por la comunicación y la mercadotecnia en el mundo. Porque hay todavía, a estas alturas, quien duda estudiar comunicación o mercadotecnia o publicidad o diseño, pero tanto en el sector público como en el privado,
necesariamente se necesita un profesional en el área. O sea, no puedo concebir hoy en día una empresa que no esté multiplicando su voz a través de redes sociales y de todos los medios masivos que puedan existir. Me gustaría, y principalmente porque aquí hay estudiantes, ¿no? Que le están apostando su vida y su pasión a esto que a mí me ha dado tanto y que estoy segura que ustedes también. ¿Cómo seguirnos enamorando de esto todos los días? A ver. Yo. Es que soy comunicóloga, entonces me siento muy identificada. Como Isis, yo reitero también, piensen en grande. Piensen en grande y, o sea, ahorita muy dirigido mi mensaje a los alumnos, piensen muy en grande, pero sí creo por lo mismo que has dicho, que a nosotros nos puede costar un poco más como comunicólogos, ¿sí? Por lo mismo de que tal vez no tenemos tanta credibilidad, ¿sí? Sí vamos a tener que trabajar más, creo yo, sí vamos a tener que trabajar más, esforzarnos más, ¿sí? Pero de verdad que se puede lograr. Y ojo, y la comunicación no solo se acota a redes sociales, a televisión, medios tradicionales, pueden hacer montón de cosas, de verdad, porque la comunicación es la clave de todo. ¿Qué pasa? Muchas veces, me dijiste que eras TI, ¿verdad? Ingeniero. ¿Sí? Eres informático. Sí. Les voy a contar, TI. Les voy a contar una... Ups, estoy rodeada de ellos. Ups, bueno, yo ya me iba. No, que me cae muy bien, me llevo muy bien con los TI. No, ahí les va. Es una experiencia de una colega, ella es comunicóloga también. En algún tiempo se abrió campo justamente en el área de TI. Entonces, tal vez se preguntan, ¿qué hace una comunicóloga trabajando con informáticos? Aparte en el sector aeroespacial. ¿Qué hace ella? Bien simple. A ella la pusieron, se vendió, lo que decíamos hace rato, hay que venderlos. Se vendió. ¿De qué modo? Necesitaban bajar los recursos, pero los colegas informáticos como que no le encontraban la manera de vender sus productos, porque llegaban con el que tiene el dinero, oye, y, o sea, hablando con mucho tecnicismo, que, o sea, es muy propio. Sí, entonces, ¿qué pasaba? O sea, el que iba a invertir, no le entendía. ¿Qué hace mi amiga ahí? Se ve bien lista, ella empieza a capacitarse en temas de tecnologías de información, en temas de aeroespaciales, muy precisamente, se empapa de estos temas y ¿qué hace? Ella se vuelve como la traductora y le empieza a ir muy bien y duró un tiempito, ¿sí? Duró un buen tiempo en esta área y bajaba los recursos. Entonces, de verdad, piensen mucho más allá. Tenemos muchísimo campo. En todos lados nos necesitan. Perdón. Bueno, igual, en mi historia personal, se me hace bien curioso. Yo soy ingeniero en sistemas, ciertamente, me siento un polizón, digo, a excepción de mí y mi colega, entre tanto licenciado, pero las habilidades de comunicación son importantísimas. Si yo puedo atribuirle a algo el desarrollo de lo que he hecho profesionalmente, son a esas habilidades precisamente. Me considero un experto en ser un puente entre los modelos de negocio y cómo bajarlos al área digital. Cuando tú entiendes esa parte de negocio, cuando entiendes la parte de comunicación, las necesidades, y puedes comunicar de manera efectiva una necesidad, vamos a llamarlo así, técnica o un problema que solucionar al área de TI o al área de comunicación, al área de diseño, a todas las áreas, se vuelve esto transversal. Entonces, comunicación tiene una oportunidad de ser transversal totalmente en todas las áreas. Ya nada más por Dale, eso. sí. Mi estimada, ya te quitaron la visa, ¿eh? Dale. Yo creo que algo más interesante, yo no soy comunicólogo, pero déjenles comento algo. Tengo 15 años de experiencia en el servicio público. Termino en el 2010 en el servicio público y conozco al señor Guillermo Rentería, un estratega, vuelvo al mismo, 350 campañas publicitarias, ahí pueden googlearlo. Y el vato me gustó mucho por dos cosas: loco, irreverente y blasfemo. Y fue el primero que hizo una campaña de Ernesto Rufo en el primer gobierno de alternancia, cuando estuvo el PRI, y fue el primer gobierno panista.
Y me platica algo muy interesante él. Dice, Heriberto, yo no te voy a cambiar tu forma de ser, pero sí te voy a cambiar tu chip, porque estás programado. Estás programado de una forma que todos piensan que debe de ser así. Y yo a eso a lo mejor le han ido a ustedes, la parte de estudiantes. Quítense ese chip de lo que les dicen, no, es que esto debe ser. No, sean atrevidos, sean creativos, las vemos si quieren. Digo, van a tener un buen de broncas, pero les va a encantar. Pero lo más interesante de esto es que van a salir de una zona de confort. Yo ya salí de ella. Y del 2010 para acá, digo, en lo personal, he tenido campañas muy interesantes en diferentes estados. La primera vez que me mandaron a Michoacán y yo dije, oye, espérate, ¿me vas a mandar a los balaceros? Digo, el matadero. No, la verdad es que 1000 respetos allá. La gente, hasta la persona que no tenía Facebook, efectivamente coincido con esas posiciones, pero con la comunicación que se daba, era afectiva. Y esa parte de las personas que quieran estudiar comunicación, sean abiertos. Digo, hay muchos que son muy cerrados, aclarando, digo, porque soy TI, digo, también licenciado en sistemas, chingón. Y esa parte nos ayuda todavía a ver más todavía. A lo mejor decimos muchas cosas técnicas, pero también hemos aprendido a evolucionar ese tipo de cosas a la comunicación. Y ahí sí también estoy de acuerdo. ¿Qué diría a ustedes? Sean creativos, sean blasfemos, irreverentes y sálganse de su zona de Disruptivos, confort. dice mi jefe. Sí. Por supuesto. ¿Tú Sí, ibas a decir? yo quiero comentarles que estudiar comunicación es muy divertido, mientras la mayoría de los alumnos de otras carreras realmente tienen que estudiar, nosotros grabamos videos en la cafetería. Ay, no digas Entonces eso eso. está muy divertido. No, yo creo que la comunicación es una pasión y todo en el mundo comunica. Es decir, no vivimos en un mundo aislado, nos comunicamos siempre. Entonces, la comunicación está presente en absolutamente todo lo que hacemos, desde pedir un vaso con agua o saludar un día en la mañana, hasta tener una campaña estratégica para vender o para que voten a alguien. Entonces, la comunicación me parece que es una gran carrera, un poco venida menos, pero creo que está en su segundo aire, porque si bien de pronto ya la gente decía, no, pues es que comunicación es como mientras me caso, ¿no? Voy a estudiar eso mientras me caso. Yo creo que ahora, precisamente con todas las ventanas que se han abierto, creo que la comunicación cobra muchísimo mayor fuerza, porque cada vez necesitan a más comunicadores en las empresas. En una empresa en la que trabajaba antes, había un ingeniero así como los panelistas aquí, el equipo. Que decían así. Exacto. Y entonces siempre hacía la broma le iba a enseñar los diseños de la empresa. Y entonces yo les decía a la gente, si el ingeniero dice que le gusta, hay que cambiarlo. Entonces le decía, ¿cómo lo ves, ingeniero? ¿Sabes qué? Como que no me gusta. Perfecto, Sí. vamos a publicarlo, porque no tenía ni idea. Los comunicólogos somos importantes para las empresas. Eso hay que tenerlo claro, porque si no, no sabemos traducir la parte técnica y cómo llevarla el mensaje a toda la gente como pasó o como pasa en la web, ¿no? Y si se habla de los mercadólogos, por Yo, favor. lo que les quería decir es los mercadólogos. No, yo creo que todos los que están involucrados en áreas afines, porque pues, al final son Sí. similares. A mí lo que me apasiona, lo que hago es compartir y vivir emociones con los demás. Es padrísimo cuando, por ejemplo, ahorita acá en Necaxa, te habla un abonado o una persona que es apasionada del club y quiere pedirle matrimonio a su pareja en el estadio, ¿no? Y en un medio tiempo haces algo así y entonces todo el estadio se vuelca contigo y mira, se me pone la piel chinita. Vivir esas experiencias no te las da ser contador. No, o sea, Pobres perdón. contadores. Los contadores tienen temor de que los agarren, porque no hagan bien las cuentas. No, sí, ¿verdad? Pero a lo que voy Mi es, segundo todas querer estas es el- emociones, No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. o sea, todas las oportunidades que tienes de compartir, de sentir al No lado todos de los tanta contadores, gente, Hay es unos padrísimo. súper emocionados. Algo que, por ejemplo, a mí, yo, por ejemplo, no soy muy de los temas estos de la niña bonita y todo eso, pero cuando yo veía a las chicas en el escenario darlo todo para convertirse en reina y cuando les ponían la corona, escuchar la pelea de gallos a la gente emocionada, dices, por eso estoy aquí, para que esto suceda, para que estas niñas cumplan su sueño.
Eso es lo que hace tan excitante formar parte de este tipo de experiencias y estudiar lo que estudian ustedes. Entonces, échenle con todo y háganlo con pasión, porque si no lo hacen con pasión no van a llegar a nada, ni siendo barrenderos, ¿va? Ay, qué bonito. Sí, quiero llorar. Ve. Pero sí, lo de los contadores no es tanto cierto, ¿eh? Recién tuvimos una revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Fue muy emocionante. Se les Para ocurría todos cada fue muy cosa. emocionante. Sí está súper chido hablar de la pasión sobre la profesión. Pero como Grinch que me gusta hacer, No, Alan, por favor, no. Nunca. Esos son los que yo les decía. nunca confundan la pasión con romantizar la sobreexplotación. Nunca dejen a sus hijas, hijos, padres, parejas, amigos por ponerse la camiseta de una empresa. Porque esa empresa, si ustedes no son felices, no les sirven, ¿no? Entonces, está padre hablar de la pasión y está padre hablar de ponerle la carne al asador y tal, pero que eso no sirva para romantizar la sobreexplotación laboral. Porque si no son felices, no sirven. Y si ya están aquí, que su trabajo sirva para la justicia, para el diálogo, para la paz, para la verdad. Porque si no sirve para eso, no sirve para nada. A mí me Pueden gustaría ser que cerrar con eso. ¿Les Blasfemos, parece bien? irreverentes. Me gustó. Blasfemos, irreverentes. Y ahí automáticamente, si no te gusta, pues no lo hagas. Pero si te gusta y te lo pagan, pues estás del otro lado. Sí, bueno, si les parece bien, con esto cerramos este panel. De verdad, qué bonitos mensajes. Muchísimas gracias, Humberto, Sí. Marta, Alan, Gracias. Miguel y Cis. Alan, de verdad, que agasajo. Sé que podríamos quedarnos aquí 3 horas, pero bueno, unos vinos nos están esperando allá afuera y no podemos esperar más. De verdad, muchísimas gracias a la gente que nos siguió. No sé si fueron 1, 2 o 5 los que nos siguieron a través de redes sociales. Muchísimas gracias y espero que pronto podamos repetir esta experiencia. Muchas gracias, y gracias a los que vinieron aquí.